Sí, acá estamos con el doctor Julio Befani, que nos vino a visitar a causa de esto del tema de las inundaciones, que es el director de Promoción y Prevención de Salud de la provincia de Santa Fe. ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta cuando se suceden justamente este tipo de eventos? Primero, trabajar en equipo junto con Defensa Civil, ya sea bomberos, policías y el SAMCO, para poder socorrer y trabajar lo más adecuadamente posible para el bienestar de la gente. ¿Hubo que atender urgencias durante el sábado por la noche madrugada? No, acá en el SAMCO solamente ingresó una paciente con una fractura de antebrazo, pero nada más que eso. ¿Esta fractura también se debió justamente a estos mismos incidentes? Se debió a una caída por el agua, sí. Sí, cuando uno habla de las inundaciones tiene que hablar también de anegamiento, porque no únicamente se producen inundaciones, sino también es importante el anegamiento, porque a veces las casas no se inundan, pero las personas quedan rodeadas por agua y ahí hay que tomar las medidas también, porque están haciendo cosas que realmente no habría que hacer. Por eso se dice que si es estrictamente necesario que la gente salga de sus casas y si no que se quede dentro del domicilio para no correr riesgo. Y algunas de las cosas que hay que tener en cuenta que son fundamentales, que por ahí no lo tenemos en cuenta, es el corte de la energía eléctrica dentro de la casa, el corte del gas dentro de la casa, si hay redes de gas en domiciliario. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a prevenir algunos accidentes que no son directamente relacionados, pero están en relación con las inundaciones. ¿Por qué? Porque el querer poner un artefacto eléctrico en funcionamiento puede llegar a quedar electrocutada una persona que está frecuentemente con los pies mojados. Entonces son algunas de las cosas a tener en cuenta e insistir en el cuidado de los alimentos y otra cosa que tampoco por ahí se tiene en cuenta, el cuidado de la documentación personal y documentación de la casa, que veo que me estás mirando con cara rara porque es frecuente que por ahí no tengamos en cuenta cuando de prepararnos antes de la posible inundación o de cuando sepamos que nos podemos llegar a inundar. Tener siempre, por ejemplo, un bolso impermeable con los documentos de los chicos, los documentos de la familia, tenerlos a mano, porque si tengo que salir corriendo, por lo menos llevar y no escuchar, como decimos, perdí hasta los documentos. Esas son cosas elementales, mínimas que hay que tenerla, o por ejemplo ponerlo en algún lugar alto donde el agua no llegue. ¿Qué pasa también posteriormente con cuidados, qué sé yo, como gastroenteritis, cuidados básicos o bueno, una de las situaciones también que nos ha hablado usted, doctora, puede ser leptospirosis? Sí, fundamentalmente es eso, que los cuidados, nosotros digamos las medidas que proponemos, que sugerimos son antes, durante y después. Durante la inundación, lo que yo te decía es tratar de no salir, tratar de no hacer cosas que realmente no son sumamente necesarias y en lo posible proteger a dos grupos fundamentales, los chicos y los ancianos. Eso es lo más importante. Y con el después también es importante tener en cuenta cuando voy a hacer la limpieza de la casa donde se ha quedado inundado o anegado. ¿Por qué? Porque tenemos algunos elementos, algunas enfermedades que pueden llegar a producirse, como por ejemplo frecuente las diarreas, después de 24 o 48 horas pueden aparecer diarreas, con un tiempo posterior pueden aparecer problemas de tipo respiratorios. Cuando digo diarrea tendría que decir todas enfermedades que se transmiten por el agua, o sea, enfermedades hídricas como pueden ser también las hepatitis. Y fíjate vos que ahí me voy al antes de la inundación. Antes de la inundación tendría que tener todas las personas, todos, cuando digo todos, chicos, grandes, adultos, las vacunas en un esquema de vacunación completo, las que correspondan para cada edad. ¿Por qué? Porque la hepatitis que se puede producir cuando se producen las inundaciones se pueden prevenir simplemente con las vacunas. Eso tenerlo en cuenta y también tener en cuenta cuando voy a entrar a la casa, hacer la limpieza, tener guantes, tener botas o los elementos mínimos necesarios como para poder usarlo. El hipoclorito de sodio, lavandina, agua de Jane, lejía, como lo quieran llamar y como lo llamen, porque depende del grupo etario, es el llamado que le ponen a la lavandina, el hipoclorito de sodio, tener en cuenta algunas recomendaciones. Por ejemplo, un vasito de yogur en 10 litros de agua o una taza es suficiente para matar todos los virus, como dice la gente, todos los bichos que pueden llegar a producir enfermedades.
No mezclarlos con detergente, por favor, ni con ningún tipo de jabón. Prepararlo en agua fría y prepararlo para el momento que se usa. No para después, porque después no se puede usar más, se diluye, se evapora, no sirve. No mezclarlo con detergente porque produce gases tóxicos y te puede llegar a producir hasta un problema de tipo respiratorio importante. Ponerse botas, ponerse guantes y utilizar eso para la limpieza. Esos son algunos de los elementos que hay que tener en cuenta. Y con respecto a la leptospirosis, era lo que estábamos hablando con la doctora antes de empezar esta nota, era del hecho que todos decimos la rata, la rata, la rata. Le echamos la culpa a la rata, pero habitualmente estamos más en contacto con perros que con ratas. Y tenemos que tener en cuenta que el perro también puede transmitir la leptospirosis, el chancho puede transmitir la leptospirosis, la vaca puede transmitir la leptospirosis, el caballo puede transmitir la leptospirosis. O sea, no es que yo salga a defender a la rata, pero tengamos en cuenta que hay muchos otros animales y por ahí tenemos el perro que lo tenemos adentro de la casa y a veces orina y la leptospirosis se elimina por la orina de los perros. Eso es importantísimo de tener en cuenta.